Me tocaba dentro del fruto de la vida del discípulo, el fruto del Espíritu, del gozo y de la paz, pero no tuve paz para hablar de la paz y solo voy a hablar con tristeza, solo voy a hablar del gozo. Así que para eso, abra su Biblia. Vamos a tratar de ser muy simples o sencillos en esta mañana. Filipenses 4, no dije corto, dije sencillo, porque este versículo es sencillísimo. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Me gusta el lenguaje de la Reina Valera, lo tengo demasiado grabado, que dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Ya. Oremos, ponte en oración. Padre Celestial, queremos acercarnos a tu palabra, que tu palabra nos hable, que tú nos hables por medio de tu palabra y por medio de tu Espíritu Santo. Dios, este tema es demasiado importante, demasiado necesario, demasiado serio. No queremos darlo por sentado. No queremos ver esto del gozo como poca cosa. Abre nuestro corazón, abre nuestros oídos, abre nuestro entendimiento. Danos hambre y deseo por una experiencia de mayor gozo en Cristo, en nuestra vida. Edifícanos, ayúdanos, que salgamos de aquí hoy animados, fortalecidos, motivados, cambiados. Te lo pedimos por Cristo. Amén. Conozco varias personas, pero tengo en mente una en especial, cercano a mí. Se convirtió por allá en los tiempos que yo me convertí. Ese joven le entregó su vida a Cristo. El Señor lo salvó y lo transformó de una manera muy radical, muy profunda. Se convirtió en un joven muy fervoroso y militante, muy entusiasta, muy lleno de gozo. Se le veía siempre dispuesto, alegre. Comenzó a servir en nuestra iglesia. Comenzó a estudiar con hambre la Biblia. Siempre en todas las reuniones asistía. Le encantaba servir a donde le dieran oportunidad. Brillante. La obra del Señor en su vida muy hermosa. Comenzó, por supuesto, a crecer y al verlo tan gozoso, tan brillante, pues recibió cada vez más oportunidades para servir y eventualmente fue mandado al campo misionero, a lo cual también se fue muy dispuesto y muy gozoso, con una esposa, una hermana igual de devota, de piadosa y de entregada. Fueron a plantar una obra, estuvieron ahí sirviendo, también con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucho fervor, mucho gozo, hasta que llegó una época, después de algunos años, 8, 10 años, que debido a los problemas que enfrentaba en la obra, se comenzó a desanimar. Gente que lo criticaba, lo desanimó, lo deprimió. Su esposa comenzó a quejarse constantemente con él por las limitaciones económicas que sufrían. Él veía que la obra no crecía. No vivía en una ciudad espléndida o muy agradable de vivir, sino una ciudad pequeña, muy atrasada. Y se desanimó. Y no salió de ese desánimo.
poco a poco se fue apagando, se fue amargando, se fue resintiendo y de pronto así le perdió sentido a todo lo que estaba haciendo. De hecho, también le perdió afecto a su esposa, se resintió con ella, tuvieron problemas matrimoniales, la dejó, la abandonó, dejó la obra, dejó de congregarse inclusive, dejó el cristianismo, se apartó del Señor. ¿Qué le sucedió a esa persona? Perdió el gozo del Señor en su corazón. ¿Por qué hay pastores que después de décadas de estar sirviendo con amor, muy seguros de su llamado, de pronto le pierden gusto y sentido al servir a Dios, servir a los hermanos, servir a la iglesia? Comienzan a resentirse, a amargarse con la obra, con la iglesia y llegan hasta resentirse con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué una esposa devota que ama a Cristo, después de años de vivir gozosamente en el Señor y muy firme, de pronto ve que no tiene el esposo que ella necesita o desearía tener? Se cansa de esa situación, se cansa de tener un esposo que no ama a Cristo o que es impío y comienza a amargarse o a resentirse con Dios y no le ve sentido al cristianismo. ¿Por qué un joven, después de haber crecido toda su vida con convicciones firmes de su salvación en Cristo, cuando ve que el mundo aparentemente es más divertido y que el mundo aparentemente tiene lo que él o ella no pueden obtener, y de pronto comienza a ver como con anhelo, con envidia al mundo, igual que Asaf en el Salmo 73, y de pronto ve que no puede tener lo que el mundo tan fácil consigue, de pronto el cristianismo deja de tener sabor, sentido para ese joven y se resiente con Dios. La respuesta para todos estos naufragios, la Biblia habla de naufragar en la fe, la respuesta es la misma. Perdieron el gozo del Señor en sus corazones. Y una vez que uno pierde el gozo del Señor, aunque en la cabeza uno todavía sabe lo que es correcto y verdadero, el corazón queda vacío, débil, desprovisto y comienza a llenarse de sentimientos, actitudes e ideas que Satanás pone contrarias o anti Dios. He visto decenas, quizás cientos de historias como esta, de personas, de creyentes que perdieron el gozo, que no supieron pelear por su gozo. Y cuando se pierde el gozo del Señor, dice un profeta, todo se derrumba dentro de uno. No sé si han oído esa canción. Todo pierde sentido. ¿Por qué sucede ese derrumbe? Porque como dice la Biblia, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo no es opcional para ser cristianos.
es un rasgo fundamental, característico, esencial en la vida del creyente. El creyente vive gozoso o debe vivir. Es una contradicción tener el Evangelio, tener a Dios, tener a Cristo, tener el Espíritu Santo y no estar gozosos. Eso es una contradicción de términos. El gozo no es algo que solo nos viene cuando tenemos alguna razón o motivo visible, tangible para estar gozosos. No es algo que se nos da, no es algo que se nos va cada vez que tenemos algún problema o algún sufrimiento. Tampoco es algo que rara vez Dios nos lo da de manera milagrosa. ¡Wow! En el 2025 tuve un mes de junio gozoso. Ese mes fue maravilloso. Los demás fueron un desastre, una tristeza. No, Dios no te ha prometido como la temporada de lluvia. En mayo y en octubre les voy a mandar gozo. El resto del año sufran y vean cómo pueden sobrevivir. No. Primera Tesalonicenses 5:16 dice, estad siempre gozosos. Romanos 14:17 dice, el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, en paz y en gozo. Si algo distingue al pueblo de Dios en este mundo es que los cristianos son un pueblo gozoso, alegre y satisfecho. Amén. De manera continua, profunda, contra toda circunstancia, en medio de un mundo con tanta frialdad, maldad y sufrimiento, en un mundo que vive lleno de falta de esperanza, en desesperación, cautivo por la maldad, por la injusticia, por la corrupción, siempre quejándose, siempre sufriendo. Cuando no es por la política, es por la delincuencia. Cuando no es por la delincuencia, es por la sequía. Cuando no es por la sequía, es por las guerras. En el mundo tendréis aflicción. Pero en medio de ese mundo, el gran regalo de Dios en Cristo por medio del Evangelio es que el pueblo de Dios brilla y es diferente porque es un pueblo gozoso, feliz, seguro, porque Dios nos ha dado su gozo. Hermanos, todo el mundo busca ser feliz. Y déjenme decirles esto. Voy a empezar con esta declaración. El ingrediente más esencial para una persona ser feliz es tener el gozo del Señor en su vida y vivir en el gozo del Señor. Sin el gozo del Señor, una persona jamás llegará a ser verdaderamente feliz. Será feliz circunstancialmente. O sea, a veces el término feliz, digamos que se experimenta, se alcanza cuando uno adquiere cosas agradables, buenas, aparentemente. Pero la felicidad fuera de Dios es efímera, es frágil, es superficial, es aparente, no es verdadera. Voy a repetir, el ingrediente más esencial para una persona ser feliz es tener el gozo del Señor. Ahora bien, vayamos al texto. El contexto inmediato de este versículo es toda la epístola a los Filipenses. Esta es una epístola de gozo. El propósito de Pablo al escribir toda esta epístola es manifestar su gozo y llamar a los filipenses a que se gocen con él en todo. Muestra su gozo en el Evangelio, en la predicación del Evangelio,
Pablo muestra su gozo en las aflicciones, su gozo en batallar, servir, combatir por el evangelio. En el capítulo 2 habla del gozo en la unidad de la iglesia, los unos con los otros. En el capítulo 3 habla del gozo que hay en la meta espiritual que tiene el creyente en Cristo. En el capítulo 4 menciona el gozo aún en lo material, en la abundancia y en la escasez. En todo dice, he aprendido, esa palabrita me gusta, el secreto de estar feliz y contento. ¿Cuál es el secreto? Él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esos no son los tips que encontramos en Instagram ni TikTok para ser felices. Además de todo, Pablo está hablando después de haber sido azotado, literal, azotado. No sé a cuántos los han azotado sin ropa. Amén. Encarcelado injustamente, pasaba muchas horas del día encadenado y tenía la posibilidad de que lo sentenciaran a muerte. La palabra gozo o gozarse o regocijarse se repite 17 veces en esta epístola. Este versículo en específico se halla dentro de algunas instrucciones finales que a modo de conclusión da Pablo de manera muy breve. Una vez más repite el llamado a tener gozo. Y es un mandato. Se te manda, regocijaos en el Señor siempre. ¿Qué había en el entendimiento bíblico de Pablo y qué había en su experiencia cristiana para que de manera tan insistente, tan radical, tan contraria a la cultura de este mundo, nos mande y nos llame a estar siempre gozosos? Eso es totalmente contra cultura y aún contra naturaleza. Para algunos esto les suena ilógico. Espérese. ¿Acaso Pablo tiene un hijo enfermo, un bebé enfermo como yo, o una mamá enferma? ¿O acaso Pablo, qué sé yo, le robaron el carro? ¿Perdió el trabajo Pablo? ¿Le han puesto una demanda y un juicio? Eso dice Pablo, porque nada más vivía predicando. Pero que esté yo, este de aquí. Pablo sabe lo que Álvaro ha pasado estas últimas 2 semanas de sufrimiento, mudándose. Eso es para perder el gozo, yo afirmaría. Hermanos, el propósito, yo creo, de esta epístola y de este mensaje es que veamos cuán importante, necesario e indispensable es el gozo en la vida cristiana. Que veamos cómo vive un creyente gozoso y que sepamos cómo tener una vida siempre en gozo. Primero, vamos a definición del gozo. Porque lo primero que dice este versículo es regocijaos. Lo segundo que vamos a ver es nuestra fuente del gozo. Y lo tercero que vamos a ver es cómo pelear por nuestro gozo. Definición de gozo. Regocijaos. Juan Calvino en su comentario dice que este gozo del que está hablando Pablo es un comportamiento alegre y feliz con los demás, hacia los demás, que es lo opuesto a estar amargado o a tener mal humor. Es estar contento, alegre, feliz. El gozo es algo tan importante en la Biblia, hermanos, que el Antiguo Testamento usa 10 palabras diferentes para expresar la idea de gozo o deleite.
Con una sola palabra, si tú me pides que te explique algo, ¿qué es gozo? Con una sola palabra ya yo te lo explico. Pero que inspire 10 palabras, que te dé 10 palabras, quiere decir que es algo que quiero que quede bien claro. Algunas de ellas significan estar contento, estar alegre, estar saciado, estar satisfecho, regocijarse, brillar con alegría, celebrar. El Nuevo Testamento usa por lo menos 6 palabras diferentes para hablar de nuestro gozo. La palabra cara o chara, que es la que aquí se usa, es la más usada y significa deleitarse. Tiene que ver con caris, con gracia. Estar en la gracia, deleitarse en la gracia de Dios, experimentar la gracia de Dios. Un diccionario traduce esta palabra como estar consciente y alegre de su gracia. Interesante. Y ahí vemos cómo tiene su raíz en la gracia, en el Evangelio. El gozo en la Biblia es parte de la excelencia moral de Dios, del carácter de Dios. Es parte de la excelencia del carácter espiritual. O sea, el gozo no es opcional. No, yo soy un hombre santo, yo soy un hombre recto, yo soy un hombre puro, yo soy un hombre responsable, pero soy un hombre serio, grave. ¿Cómo se diría eso? Así, opaco. Yo no tengo tiempo para reírme. Yo no tengo tiempo para alegrarme. ¿Para qué me sirve eso? No. El gozo es parte de la santidad del carácter de Dios. Dios es el primero que nos muestra su carácter de gozo y alegría. Es decir, que no se puede ser bueno como persona, no se puede ser espiritual, ni se puede ser como Cristo sin estar gozoso. Regocijaos en el Señor siempre. Voy a dar una definición que yo hice, no consulté. Hay una sola palabrita aquí que sí la cogí de John Piper, pero en mi entendimiento yo digo que el gozo es un sentimiento. Esa palabra sentimiento sí la aprendí de John Piper. El gozo es un sentimiento de alegría, satisfacción y alabanza que atrapa totalmente el alma, producido por el Espíritu de Dios, que tiene por objeto a Dios, que nos asegura ser plenamente felices en Dios. Esa es mi definición de gozo. La repito, ¿sí? El gozo es un sentimiento de alegría, satisfacción y alabanza que atrapa totalmente el alma, se apodera del alma, producido por el Espíritu de Dios en ti, que tiene por objeto a Dios, que nos asegura ser plenamente felices en Dios. Quiero insistir en una palabra de esta definición. El gozo no es un cálculo o ejercicio racional. Tampoco es un estado del cuerpo. Ay, me inyectaron, ¿cómo se llama esta hormona? Serotonina o dopamina. ¡Wow! Ahora sí. Mi personalidad es eufórica. No es una acción. Mira, yo hago cosas buenas, así que yo debo estar feliz. No. Cuando la Biblia habla de estar gozoso, no habla de pensar o hacer, habla de un estado del alma, de un estado de nuestro ser que incluye nuestros afectos, emociones, pasiones,
gustos, deleites, satisfacción. Por eso John Piper dice que es un sentimiento, es un estado espiritual, pero que nos afecta también afectiva y emocionalmente, pero de manera profunda. No, sí, yo estoy gozoso. ¿Cómo? No, aquí dice, Dios dice que hay que estar gozoso. Yo estoy gozoso. Sí, estoy muy gozoso. Yo me estoy regocijando en estos momentos. Se nota, ¿verdad? No, no es así. El gozo es aquel sentido que te atrapa el alma, es aquel sentido de plenitud, de satisfacción, de deleite y de alegría que sentimos a máxima plenitud en Dios. Voy a repetir eso. El gozo es aquel sentido, se siente, de plenitud, de satisfacción, de deleite y de alegría que experimentamos o sentimos a máxima plenitud en Dios. Pero voy a abundar más en esta definición. ¿Cómo luce el gozo? Esto del gozo no tiene suficientes palabras, hermanos. A veces la Biblia, para definir algo, solo muestra cómo la gente reaccionaba o actuaba para mostrar. Veamos cómo la Biblia describe a los hijos de Dios cuando tienen el gozo del Señor, a fin de entender mejor esta maravillosa experiencia. Pocas realidades espirituales, ya dije, tienen tantos sinónimos y tantos versículos en la Biblia para describirla como esto del gozo. Salmo 30:11. Miren cómo lo describe. Has cambiado mi lamento en baile. ¿Qué? Al salmista ahora le dio por bailar. Seguro era dominicano y por eso fue. No. Porque iba a bailar del gozo que tenía. Porque dice, desataste o me quitaste el luto y me vestiste de alegría. Y por eso yo cantaré y no voy a estar callado. David, ¿y esa es tu clase de teología sistemática? Por favor, sé un poco más serio para enseñarnos la Biblia. Papá, ahí pareces loco o pareces un niño o tú crees que estás en el estadio para ponerte así, de eufórico. Pero David está diciendo, yo hago esto no porque soy dominicano, ni porque soy hebreo, ni porque estoy en un estadio. Es Dios que me ha puesto así. Has cambiado mi pena, mi lamento en danza. Me quitaste el luto y me vestiste de alegría. Por eso voy a cantar y no voy a estar callado. O sea, David estaba brinca y brinca de alegría en Dios. No, pero eso solo se le permitía a los santos del Antiguo Testamento. A los del Nuevo no. Los del Nuevo solo aprenden teóricamente. No es así. Ya mencioné Nehemías 8:10. ¿Cómo define el gozo? Dice, el gozo del Señor es vuestra ¿qué? Fortaleza. ¿Cómo así? ¿Por qué dice fortaleza? Miren, el pueblo en Nehemías 8 se levantó tempranito. Le pidieron a Esdras que trajera la palabra de Dios, el libro de la ley. Desde el amanecer hasta el mediodía estuvieron horas escuchando la palabra, mínimo 4 horas, probablemente 6 o más. El pueblo al oír del carácter santo de Dios y de los mandatos de Dios se puso a llorar y a llorar.
¿Por qué se puso a llorar? El capítulo 9 lo dice. Se pusieron a confesar sus pecados. Y después de ver tanto pecado para llorar, era para llorar sus siglos de rebeldía. Los levitas le dicen: este es un día santo para el Señor, no se entristezcan. Y se los dice 3 veces, porque el gozo del Señor es ¿qué? ¿Fuerza para qué? Para lo que estaban oyendo y confrontando. ¿Se da cuenta? Salmo 16. ¿Cómo define el gozo? Verso 11. En tu presencia, plenitud. Hay plenitud. A la plenitud no le falta ni un gramo, ni un granito de arena, ni un micromilímetro de espacio. A la plenitud no le falta nada. Hay plenitud de gozo, gozo pleno. Usa otra palabra: delicias. Deleite a tu diestra para siempre. ¿Quiere palabras más, cómo se dice eso? Hiperlativas. Plenas. Salmo 37:4 dice algo parecido: deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate. No sé si tú esperas un buen almuerzo. Yo espero uno bueno que mi esposa ha estado preparando y me voy a deleitar. No sé si esperas una tarde de playa, de piscina o en el campo para deleitarte. O no sé si mañana te van a dar un cheque de 500,000 pesos para deleitarte. Gloria a Dios por todo eso. Pero no dice deleítate en un plato de comida, que está bien hacerlo, sobre todo si uno va a un restaurante peruano, déjame decirle. Le puedo recomendar varios. Pero dice deleítate. No dice en la comida, no dice en el campo, no dice en el río, no dice en el sancocho, aunque eso produce deleite. Pero ¿cuántos son expertos en deleitarse en el Señor? Salmo 92:4 dice: me has alegrado con tus beneficios, con tus bendiciones, con tus obras. El rey se alegra por tu poder, Salmo 21, en tu salvación, cómo se goza. Lo llenaste de alegría con tu presencia. Sofonías 3, verso 17, el Señor Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti. ¿Con qué dice? Con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti. ¿Cómo? Con cantos. Oídme atentamente, Isaías 55:2. Y se deleitará vuestra alma con grosura, con abundancia, con sustancia. Serán saciados del bien de tu casa, dice el Salmo 27. Según John Piper, hay 27 diferentes palabras hebreas en el Antiguo Testamento relacionadas con gozo. Pregunto entonces, ¿ya dije lo suficiente para definir? ¿Tienes esto en tu vida? ¿Es importante esto para ti? ¿Tienes este gozo y vives según este gozo? Tenemos que examinarnos. Si no lo tienes o lo tenías y lo has perdido el gozo del Señor. Pasemos entonces a considerar lo segundo que nos habla este versículo, que es la fuente de nuestro gozo. Dios nos manda a estar gozosos porque hay cosas que Él nos ha dado
por las que es imposible no estar gozoso. De la manera más sucinta o reducida, resumida, nos dice aquí cómo gozarnos y dónde encontrar gozo. Regocijaos en los feriados, en el dinero, en el Señor, siempre. ¡Wow! ¿Ya? ¿Y eso es todo lo que Dios me dice para regocijarme? Sí, que me regocije en el Señor. ¿Dónde encuentras agua de mar? ¿Quién me puede decir dónde encuentra agua de mar? En el mar. Exacto. ¿Dónde encuentras aire puro? Al aire libre. ¿Dónde encuentras agua de río? En el río. ¿Dónde encuentras gozo? Así de simple, pero vamos a desglosarlo un poquito más. ¿Por qué el gozo del creyente es indestructible, es real, es asequible y es muy diferente al gozo que el mundo da? Tenemos gozo verdadero, pleno e indestructible porque nuestro gozo es el gozo de la salvación. Salmo 51, 12. De la redención, de todas las cosas grandiosas que el Señor ha hecho con nosotros. Qué interesante lo que David pide. David oró, dijo, y dio una teología preciosa acerca del pecado, del perdón, de la misericordia. Pero entonces dice, vuélveme el gozo de tu salvación. O sea, tu salvación, yo acabo de decir que tú la compraste, que tú pagaste, que tú la das porque tú eres misericordioso, por tu carácter, por tu pacto. Acabo de decir cómo es el perdón. Ahora, vuélveme el gozo de tu salvación. La salvación da gozo entonces. Les tengo esa noticia. La salvación da gozo. El gozo de haber sido perdonados, lavados, justificados, reconciliados, adoptados, rescatados, acercados a Él, empoderados, consolados, amados, fortalecidos. ¿Qué produce en nuestro ánimo el ser salvos y el ser hijos de Dios? ¿Qué produce en nosotros? Sí, produce gozo. Eso se lo enseñamos a los niños en la escuela dominical, ¿verdad? El gozo. Miren, yo he estudiado, una vez estudiamos aquí la doctrina de la salvación, 2007, 2008, por año y medio, todos los lunes. Hay cuántas horas. He estudiado mucho de la salvación. Pero aquí la Biblia nos habla del gozo de la salvación. Una cosa es tener algo, otra es disfrutarlo. Otra es que ese algo cambie profundamente tu alma, te asegure, te afirme, te satisfaga y te deleite. Hay muchas cosas en nuestra casa que pueden ser valiosas, preciosas, buenas, incluyendo a nuestros familiares, y ya les perdimos el gusto, ya no nos beneficiamos de ella. Cuando un creyente, aún siendo salvo, pierde el gozo de la salvación, no te puedes creer tú más espiritual y maduro y mejor teólogo por eso. No, ya yo estoy en otros niveles. Eso del gozo de la salvación es para los nuevos creyentes. No, porque en ninguna otra cosa vas a encontrar el gozo que encuentras en el gozo de haber sido reconciliado, justificado, el gozo del evangelio.
Todos los días tienes que bañarte con el Evangelio y todos los días decir, Señor, ayúdame a saborear que tú me amaste, que tú me amas, que nadie me apartará de ti, que soy justo, acepto, amado, santo en ti. Y ¡fum! Sales a la calle con el gozo de la salvación en Cristo. Tenemos gozo verdadero, pleno e indestructible también porque la Biblia dice que Dios mismo se goza con nosotros y en nosotros. Sofonías 3:17. El Señor está en medio de ti, poderoso, se gozará sobre ti. ¿Cuántos de ustedes saben? Esto es increíble, que Dios está contento con nosotros en Cristo. ¿O usted cree que Dios está triste y amargado? Estos muchachos me tienen tenso todo el día, nervioso. ¿Ustedes creen que Dios está así? No, su obra fue perfecta, plena, completa, para ahora y para toda la eternidad, para el futuro, en Cristo. ¿Saben qué dice Isaías 62:5? Si estás tomando nota. Dice, como el joven que se desposa con la virgen, se desposará contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, tu Dios se regocijará por ti. Para encontrar gozo hay que encontrar a alguien que esté profundamente gozoso, contento y nos transmita su alegría. Y ese es Dios. Amén. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103, 1 y 2. La comunión con Dios es una fuente de gozo continuo. La presencia de Dios, andar con Él, en tu presencia hay plenitud de gozo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Nuestra santificación, Gálatas 5, el fruto que produce el Espíritu del carácter de Cristo en nosotros, tiene un aspecto que es el gozo. El Espíritu Santo produce y forma en nosotros un carácter cada vez más gozoso. Sí, el Espíritu Santo forma el carácter de Cristo, dándonos cada vez más capacidad y disposición a estar siempre gozosos. Gozosos en la esperanza, Romanos 12:2, nuestra esperanza futura y segura y gloriosa es una fuente de gozo. Las palabras de Dios son fuente de gozo en medio de la aflicción. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón, son más deseables que el oro, son más dulces que la miel. Hermanos, hay cosas en este mundo que inevitablemente provocan placer o satisfacción y aún alegría en nosotros. La noticia de un embarazo, el nacimiento de un niño, recibir una herencia, un viaje. ¿Cuántas cosas en el mundo nos alegran? Y si esas cosas tienen la capacidad de alegrarnos, y si en el mundo y en las bendiciones de Dios hay alegría, ¿cuánto más la salvación de Dios, la reconciliación con Dios, la gracia de Dios, el poder de Dios, la presencia de Dios, el amor de Dios nos darán gozo? Por eso Isaías decía, sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Continuamente. Isaías 12:6. Pero ¿qué es lo opuesto al gozo? Y aquí
vamos a decir, una nota luctuosa, de luto. Se ha perdido el gozo en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a su pueblo en Jeremías 2, versículo 13, 2 males ha hecho mi pueblo. Jeremías 2:13. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. El problema no está en que Dios no nos puede dar una vida de continuo gozo. El problema está en que muchas veces no queremos buscar nuestro gozo en Él. Lo sustituimos por otras fuentes de gozo supremo. ¿Dónde buscas tú tener satisfacción plena, realización plena, alegría plena? Lamentablemente imitamos al mundo y nuestro corazón, que es engañoso e idólatra, se deja seducir por otras fuentes que proclaman darnos la satisfacción y la alegría que solo Dios puede dar. Gozos falsos que no pueden reemplazar el de Dios. Uno de ellos es la euforia y la emoción que dan los placeres y disfrutes materiales. Hay una frase muy cínica por ahí, muy impía, que dice: el dinero no compra la felicidad, pero ¿cuánto se parece a la felicidad? Eso es lo que nuestro corazón se traga, cree. Hay una gran diferencia entre el disfrute o la euforia de las bendiciones materiales. Yo no estoy en contra de eso. Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 6 que a los ricos Dios le da esas bendiciones para que las disfruten. El problema está que todo es eso para nosotros. Todo es eso. Y en nuestras prioridades buscamos más esos placeres que a Dios. Y en nuestro corazón le damos más espacio de llenura y satisfacción a las cosas materiales que a Dios. Y eso es la de nunca acabar. Siempre algo más. Siempre un nuevo placer. Siempre una nueva compra. Siempre una nueva ropa. Siempre un nuevo objeto. Siempre un nuevo viaje. Siempre un nuevo feriado. ¿Están mal esas cosas? En sí mismo no. Pueden que no y puede que sí. Están mal cuando nuestra vida la queremos llenar de eso y solo con eso. Se convierten en ídolos. Son gozos efímeros. Otra fuente opuesta al gozo son las personas que amamos. Si alguien, llámale esposo, llámale esposa, llámale hijos, llámale padres, también puede llamarle nieto y hasta bisnieto. Es toda tu satisfacción y tú dices: yo con que mis hijos me visiten ya tengo, puedo morir, no necesito ni ir a la iglesia. Mis hijos son todo para mí. Hay gente que dice así. Mis nietos son todo para mí. Mi casa es todo para mí, mi familia. No hay nada como la familia. ¿Qué? Oye lo que estás diciendo. Si para ti eso es todo lo que necesitas, estás mal. Son ídolos. No puedes encontrar, por más que tengas una familia hermosa, bella, porque uno ama mucho. No. Si alguien es toda tu satisfacción y gozo, estás mal. También hay gozos secundarios que los convertimos en la fuente esencial de nuestro gozo. Cerca de mi casa, donde vivía hasta hace poco, hay un salón de fiestas, de eventos. Óyeme, ni un fin de semana estaba desocupado.
No paraban. ¿Tiene algo de malo hacer una fiesta? No. Pero lo triste es que eso es todo lo que la gente tiene para llenar su alma. Se mueren si no hacen una fiesta, si no beben, si no hacen esto, si no celebran así. ¿Es malo en sí mismo? No necesariamente. Pero mucha gente eso es todo lo que tiene para tener gozo. Fiesta. Fuentes secundarias las hacemos esenciales. Una fuente de gozo falsa también somos nosotros mismos. Mira esto. Ya en los años 70, ya hace 50 años, Maharishi Yogi, de donde salió el oso yogi, de verdad, el inventor del movimiento de la meditación trascendental, que decía que el propósito de la vida era la expansión de nuestra felicidad, afirmaba que experimentamos el gozo al descubrir nuestra energía humana innata dentro de nosotros. Escuche, experimentamos gozo cuando descubrimos nuestro potencial innato y la energía innata que tenemos para producir gozo. Es así como vive esta generación. Creen que su propia capacidad de autorrealización, su propia energía y determinación es suficiente para ellos, por sí mismos, encontrar la felicidad. Yes, you can. Sí, tú puedes. Y tú puedes. Desarrollando tu innato potencial, siendo plena e irreversiblemente positivo. El gozo, creo que era Blas Pascal, decía, hablando del gozo y la felicidad, no se encuentra ni afuera de nosotros ni adentro de nosotros. Se encuentra en Dios. ¿Eso es mala noticia para ti? Debería ser buena noticia. Hermanos, ese es el gran problema. Por lo que no tenemos más gozo en Dios, porque no queremos buscar nuestro gozo en Dios, sino cavar cisternas rotas, hacer ídolos, entregarnos más a otras cosas que a Dios. Es muy importante reconocer que donde el mundo encuentra gozo, no es el lugar para nosotros. Tercero y último, ¿cómo pelear por nuestro gozo? Porque dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez repito, regocijaos siempre, en todo momento, en toda circunstancia, en toda faceta de la vida. Alguien dirá, eso es irreal, eso es imposible. ¿Cómo quiere que responda gozosamente con los problemas que tengo? ¿Usted sabe lo que es salir el lunes y no saber si voy a tener para comer esa semana? ¿Usted sabe lo que es tener un hijo en cuidados intensivos y quiere que tenga gozo? ¿Usted sabe lo que es sentirse solo o enfermo y quiere que tenga gozo? ¿Quiere que me goce por lo que me está pasando? Sí y no. Siempre. Primero, mi amado hermano, sí,
siempre, porque tu gozo está en el Señor y no en las circunstancias. Si tú quieres que tu gozo esté en que siempre te vaya bien, vas a perder el gozo. Pero si en la pobreza, en la enfermedad, en la dificultad, tú quieres que el Señor sea tu gozo, Él lo puede ser. Amén. Aunque la higuera no florezca, Habacuc 3, 18. Se lo voy a leer. Habacuc 3, 17. Aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las viñas, aunque, repite, falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, sequía, pobreza, bancarrota, y los campos no produzcan alimentos, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo, subraye eso, con todo, yo me alegraré en el Señor. Es una decisión que el profeta tomó. Ponlo en tu pared, te doy permiso que lo tatúes en tu brazo. Con todo, yo me alegraré en el Señor. ¿Qué? No, yo no quiero. Yo quiero llorar y llorar, lamentar. Yo quiero que me vean la cara larga. No es que yo por víctima de las circunstancias estoy triste, es que yo quiero estar triste. Nah. ¿Han visto a los niños cuando hacen la rabieta, el berrinche y no quieren que nadie los saque de ahí? Yo quiero. Alguien que lo acompañe, por favor, de los sugieres para... Yo quiero. Pero el profeta decía, yo no quiero seguir así. Con todo, yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Jehová es mi fortaleza. Hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace caminar. Pelear por tu gozo significa, mi amado hermano, que busques una vida cristiana donde la experiencia normal sea tener gozo. Si eres cristiano y no has experimentado el gozo del Señor, tienes que preguntarte si has nacido de nuevo o si de verdad tu alma ha gustado la bondad del Señor. No aceptes otro tipo de cristianismo estoico, por esfuerzo propio, por puro conocimiento, desempeño. Busca un cristianismo donde el motor de todo sea tu gozo en Dios. No, yo no quiero eso. Entonces, ¿qué quieres? Eso es como cuando al niño le das susto, le das al otro. Pero entonces, ¿qué quiere? No quiero nada. Gózate en el Señor. Pelea por tu gozo estableciéndote en la gracia. El gozo es un regalo gratuito del Evangelio. Dice Dane Ortlund, hablando del concepto de gozo de Jonathan Edwards, el cambio que efectúa Dios en el corazón consiste en darnos nuevas capacidades y nuevas razones para gozarnos. Si lo único que tú sabes por instinto, por inclinación, es buscar felicidad y gozo en el mundo o en el pecado, y no sabes buscar gozo en Dios, bueno, necesitas un trasplante de corazón. Necesitas que Dios te dé un nuevo sentido y una nueva capacidad
para gozarte en el gozo verdadero. Pelea por tu gozo, pidiendo a Dios que te dé la capacidad de ver y saborear su gloria. Pelea por tu gozo, pidiéndole a Dios que encuentres deleite, ánimo, poder, consuelo y fortaleza en las palabras de Dios. Yo ya leí la Biblia, pero ¿qué encontraste? Nada. ¿Me fui igualito? No, la Biblia no es para eso. Pelea por tu gozo, pidiéndole a Dios que encuentres deleite y gozo cuando cantes y adores. En la adoración corporativa. Cantar a Dios no es un ejercicio musical, ni una ejecución ceremonial, ni una celebración artística como ir a un show. Cantamos con gozo a Dios porque nada en este mundo se compara a Dios y nada nos sacia como Dios y nadie nos alegra y nos fortalece como Dios. Por eso yo canto a Dios. Si lo que quieres es pura música, prende el radio, el CD o pon un video en YouTube o Spotify. Pero si quieres gozo, canta a Dios, congrégate con hambre y sed para encontrar gozo en Dios. ¿Para qué cuando te congregas, para qué vienes? ¿Para tirar tu cuerpo ahí en la silla? ¡Pum! Como un volteo que viene y ¡pum! Ya, aquí estoy. Me levanto y me voy. No. Está bien cantar para encontrar gozo en Dios. Para eso es la alabanza y la adoración. ¿Por qué existe? ¿Por qué Dios creó la música para la alabanza y la adoración? ¿Pudo habernos dado una lección teórica de lo que es el gozo? ¿Por qué creó la adoración Dios? Para maximizar nuestro deleite y satisfacción en Él. Ten cuidado de no sustituir el gozo en Dios al cantar con el gozo en una buena orquesta, en la buena música, en la industria musical cristiana o en una buena presentación. Porque a veces los creyentes se van solo contentos con el show y no con su gozo en Dios. Pelea por el gozo en el sufrimiento. El sufrimiento es real. Los problemas, las enfermedades, la persecución, el hambre, golpea, es real. Pero la buena noticia es que dentro de nosotros y con nosotros hay algo que, lo digo o no lo digo, me da temor decirlo, hay algo que es más poderoso que el sufrimiento. ¿Sabía eso? No puede haber nada más poderoso que mi sufrimiento. No puede haber nada peor que lo que yo estoy. No hay nada por encima. Me quedo así de luto. Me quedo así. Como dijo Jacob, así muero. Hermanos, la buena noticia del Evangelio es que hay algo más poderoso que el sufrimiento. La buena noticia es que Dios, el Espíritu Santo, las palabras de Dios, las promesas de Dios, la compañía de Dios son más fuertes que los embates de las circunstancias del sufrimiento. Jesús sufrió en la cruz, Hebreos 12:2, por el gozo
puesto delante de Él. Tened por sumo gozo, Santiago 1:2, cuando os halléis en diversas pruebas. Hermano, acepta el sufrimiento con gozo. ¿Por qué? Porque tengo para decirte, y ya de aquí entro a la conclusión, hay momentos en la vida cristiana, anota esto si puedes, hay momentos en la vida cristiana que solo el gozo del Señor es lo que te mantendrá en pie. Lo voy a repetir. Hay momentos en la vida cristiana de tentación, de ataque, de dolor, etcétera, que solo el gozo del Señor te mantendrá en pie. Y si pierdes el gozo, te vas a derrumbar. Pelea por tu gozo orando. Pelea por tu gozo utilizando bien el tiempo. Corrí el año de 1994 y nunca he vuelto a tener una experiencia como esa. La primera vez que Dios me dio el regalo de viajar a Cuba. Nunca he vuelto a ver un avivamiento tan poderoso y una iglesia tan avivada, tan gozosa. No sé cuántos saben lo que se llamó el periodo especial. Profunda pobreza. Varios de los hermanos con los que compartí nunca en su vida habían probado una Coca-Cola. Recogían las latas de los hoteles y esos eran sus vasos. Sufrían una clase de enfermedades que nadie sabía qué era porque solo ese tipo de desnutrición podía producir. Una vez estábamos con un hermano con un sufrimiento en los pies y uno de nosotros dijo, hermano, es que para eso tiene que usar medias blancas. Y ellos se echaron a reír. ¿Medias qué? Ni media tengo. Nos recibieron con un gozo. Cantaban desde el más chiquitico hasta el más anciano con un gozo. Escuchaban la palabra con un gozo. Se relacionaban entre las distintas iglesias con un amor y un gozo. Andaban por la calle. Un hermano que estaba a cargo de mí en un motor destartalado que habría pertenecido a Lenin, pero así. Y subía y bajaba y él andaba con una mano en alto cuando me llevaba. Aleluya, decía, Señor, gracias por salvarme. Y yo asustado y él gozoso. No les exagero, así andaba él. Comían con gozo. Una vez yo he contado esto a alguno de ustedes. Me impactó una oración que hizo. Había tomates. Y él dijo, Señor, gracias por tu provisión. Ponle a estos tomates los nutrientes que nuestros cuerpos necesitan. Amén. ¿Ya? Comían con gozo, sufrían con gozo. Se despidieron de nosotros con un gozo. Nos recordaban, nos escribieron cartas con gran gozo. ¿Qué si te dijera que Dios está totalmente comprometido con tu gozo y que su principal meta es que tú tengas gozo y estés feliz? ¿Cómo así? Sí, miren. Te voy a leer 2 versículos. Isaías 61 habla de la venida de Cristo. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a traer buenas nuevas a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y liberación a los presos, a proclamar el año favorable de la
del Señor y el día de venganza, a consolar a todos los que lloran, a conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alabanza en lugar de espíritu abatido, para que sean llamados árboles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. ¿Y saben qué dijo Jesús cuando leyó esto en Lucas 4? Hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. Cuando oró Jesús antes de ser crucificado en Juan 17, dijo: para que mi gozo esté en ellos. Dios ha hecho todo lo necesario y te ha dado todo lo necesario para que tú vivas un gozo verdadero, profundo, permanente. Ahora la noticia es que tienes que pelear por el gozo de Dios. Pongámonos de pie. Oh Señor, haznos ver con mayor importancia, con mayor seriedad, con mayor anhelo, el gozo que tú quieres darnos. Cuán indispensable, cuán necesario es. Señor, si hay alguien aquí que necesita que le vuelvas el gozo de la salvación, toca ese corazón, llena ese corazón, cambia ese corazón, que tu gozo gobierne en esa persona. De mañana sácianos de tu misericordia y nos alegraremos y cantaremos todos nuestros días. Privilegiado el salmista que pudo decir: has cambiado mi lamento en baile. Y yo te pregunto, ¿necesitas eso? Póstrate ante el Señor, ahora ahí donde estás. Ruégale: Señor, dame ese gozo precioso, fuerte e indestructible que mi corazón necesita. Señor, mi corazón está desanimado, débil, duro, incrédulo, muerto, distraído, atrapado, cautivo, engañado, oscurecido. Vuélveme el gozo a mi corazón. Por Cristo. Amén.